espíritu de la ciudad, ¿no? Eso nos dice que no representaba nada accesorio. A mí me gusta siempre el ejemplo de la cebolla. No sé si alguno observó en detalle una cebolla alguna vez, pero tiene muchas linitas muy finitas una al lado de la otra, y obviamente es absurdo representarlas a todas, ¿no? Pero, bueno, más bien la pregunta es, ¿cuántas líneas hace falta para representarla en su esencia? O bueno, mejor, ¿cuántas líneas necesito yo para contar algo que quiero mostrar, ¿no? ¿Cuántas líneas realmente necesito? ¿Cuántas son accesorias? Creo que la clave está mucho en el momento de la observación. Y observar no es solamente mirar, ¿no? Es jerarquizar, es sacar conclusiones, es hacer relaciones y tomar decisiones sobre todo, ¿no? Decisiones sobre qué es lo que voy a mostrar, qué es lo que me interesa de lo que veo, y sobre todo, que todo lo que observo es realmente imprescindible para ilustrar una idea. Bueno, les voy a mostrar un poco este video. A ver. Ahí. Lo que estoy dibujando yo acá es Retiro y la Plaza San Martín, que es una zona de la ciudad. Retiro es la estación terminal quizá más importante. Ustedes ven que hice como unas geometrías básicas en lápiz al principio, ¿no? Es bueno en algún momento desprenderse de eso, pero quizás es algo que ayuda al principio, ¿no? Bueno, repitiendo un poco lo que ya explicaron mejor otros, es súper importante empezar de lo más general e ir a lo particular, ¿no? Primero las geometrías generales, los contornos, después pasar a los detalles y a las sombras, ¿no? Un poco eso, empezar siempre de lo más general y después meterse en el detalle. Este es un dibujo que está realmente muy cargado de información, ¿no? Es un dibujo de estudio. Cuando hablábamos un poco de esto de memorizar la ciudad, de estudiar, eso que estoy marcando así en un punteado son las circulaciones principales. La primera en rojo es la Avenida Libertador, es una avenida muy importante de nuestra ciudad. Después estoy marcando en un punteo un poco más fino, en un rectángulo, como una geometría urbana que queda como dividida en tres sectores por estas grandes circulaciones. En primer lugar, mucho más arbolada, la Plaza San Martín. Bueno, enfrente a la Estación Retiro, la Plaza de la Fuerza Argentina, y bueno, eso que estoy pintando ahí en gris es la estación de trenes. Y lo que pinté en naranja vendría a ser como una concentración de circulaciones, ¿no? Es un lugar que concentra muchísima gente, ¿no? Como punto súper central del transporte, ¿no? También está la estación de subte, la terminal de colectivos, y es un poco lo que da sentido a todo este espacio, lo que llama a la gente, lo que, bueno, en definitiva le da movimiento y vida a todo este espacio. Y después en marrón estoy marcando en el fondo el Río de la Plata, ¿no? Bueno, y la tercera sección de ese gran rectángulo son zonas de tipo portuarias, son todos terrenos fiscales, y lo que marqué ahí en violeta es el antiguo monumento de los ingleses, o la torre monumental. Bueno, como ven, es un dibujo como más esquemático, ¿no? De estudio, que tiene que ver con, bueno, todo esto de análisis de un sitio, ¿no? De identificar elementos, de cuestiones más de análisis urbano.
Y en cuanto a lo que decíamos antes de representar ideas, tiene que ver con ideas más, bueno, de este tipo, ¿no? Orientaciones, circulaciones, ejes rectores, iconos, pero a veces las ideas que uno quiere representar no tienen tanto que ver con eso y pasan a ser, eh, no sé, movimiento o memorias o lejanía. Creo que es importante siempre buscar los materiales y las técnicas que se adapten mejor a la idea que quiero contar, ¿no? En este caso acá yo elegí trabajar con unas carbonillas. eh, bueno, y acá vemos eh, cómo, si comparamos este dibujo con los anteriores, tiene muchísima menos información. Eh, Creo que se nota mucho en dónde está puesto el foco, qué era lo que me interesaba contar, qué era de todo lo que yo había observado que me parecía lo más importante de este sitio, y eso es lo que tiene mayor detalle. Y todo lo demás está prácticamente esbozado. Si ven, los edificios son apenas unas líneas que intentan nada más que esbozar un perfil urbano. Puedo adivinar la altura de esos edificios más o menos, puedo adivinar la distancia entre esos edificios más o menos. No sé exactamente cómo son, pero tampoco interesa, ¿no? Porque son el contexto de este lugar. Y respecto del color, lo que a mí siempre me pasa que me veo tentada a poner color a todo, ¿no? A mí por lo menos me pasa mucho eso. Eh, el color es importante que me ayude a contar esa idea. Si no me está ayudando a mostrar mejor lo que yo quiero expresar, entonces a veces es mejor que no esté, ¿no? Bueno, en este caso, capaz me interesaba mostrar esta gran cascada de vegetación que arranca mucho más exuberante en la Plaza San Martín y se va haciendo un poco más escasa hacia abajo. Y bueno, ahí estoy marcando como con pequeños puntitos de color a lo que puede representar este movimiento, esta circulación, este flujo de gente y de vida del que hablaba, bueno, hace un ratito. Pero bueno, como, como un tip así, yo diría, no le tengan nunca miedo al blanco ni al negro, pero al color piénsenlo dos veces. Y bueno, después de todo este análisis resulta como más fácil lograr expresar o contar el espíritu de este sitio, ¿no? A mí me resulta a veces bueno el ejercicio de crear con pinceles. A nosotros los arquitectos que somos amantes de la línea a veces nos cuesta más, a mí por lo menos me cuesta más, pero es bueno el ejercicio porque no admite tanto detalle tan fácilmente, ¿no? El pincel y la mancha. Entonces es bueno como ejercicio y queda expresado solamente lo que era realmente relevante, no queda lugar para demasiada cosa accesoria. Bueno, este último dibujo tiene como mucho menos información que los anteriores, ¿no? Pero creo que no por eso deja de expresar de la misma forma o casi mejor lo que yo entendí por el espíritu de este sitio urbano. Eh, Creo que en definitiva eso es lo más importante, por lo menos lo que yo les quería comunicar hoy, ¿no? Que haya siempre una intención detrás de sus dibujos y que todo lo que, desde la perspectiva que elijan hasta los materiales que elijan, siempre busquen que eso los ayude a contar lo que ustedes identificaron en ese lugar. Ahora les voy a pasar, si quieren, por el chat unas imágenes de este mismo lugar y las voy pasando para que ustedes puedan elegir de unas 5 imágenes a la que a ustedes les sirva más, eh, para expresar lo que ustedes hayan entendido de este lugar, o lo que más les interese contar. A ver.
Ah, perdón, antes que eso quería mostrarles. Estas dos son dos imágenes que yo hice en 5 minutos, ¿no? De este mismo sitio. No van a tener, ustedes no sé cómo venimos de tiempo, pero no van a tener mucho tiempo más que para algunas líneas, ¿no? Como para que se den una idea más o menos de a qué apunta eso. Bien. Muy bien, excelente Camila, muchas gracias, la verdad, que fascinado uno con tus dibujos, además que hay muchas cosas que queda uno pensando muy interesantes. Ese último dibujo que tú haces con un solo instrumento de ese pincel que permite tener ese lado delgado y voltearlo y tenerlo grueso, ¿no? Como que el plano y la línea del tiempo, creo que esa habilidad es maravillosa y los dibujos cogen esa sensibilidad plástica mucho más interesante. Muy chévere cómo el mismo escenario se transforma en diferentes líneas, ¿no? Diferentes. Y si lo que tú dices, ves el color es uno se tienta siempre a quererle poner color a algo. Es difícil, y blanco y negro, esos grises quedan muy bien, ¿verdad? Muy interesante, muy chéveres tus dibujos. Muchas gracias. No, por favor. Para mí el pincel siempre sigue siendo como un desafío. Eh, tiene como esa complejidad. A la línea le tengo más cariño. Sí, total. Sí, y que cambia si es un pincel redondo que es un pincel chato. Vos ahí Sí, trabajás Sí, con el chato y podés trabajar las sombras de otra manera, está buenísimo. sí. sí, Totalmente. Para los árboles usan uno redondo, sin embargo, ¿no? Eso también. a mí me pasa similar. Yo con los pinceles soy de ese amigo que lo invita a uno a una cosa específica porque todo el tiempo no puedo con todo el pincel. Entonces soy más de la línea también. Yo creo que con los rapidógrafos es que me expreso así rápido y el pincel es un aliado en cierto momento. Aunque a veces por tiempo es difícil, pero bueno, Sí, muy chévere. aunque sea como ejercicio, está bueno, ¿no? Sí, no, además, sí, yo creo que eso es lo más bonito que estamos teniendo y es que lo que normalmente no estamos acostumbrados a dibujar, dibujarlo, como que los muchachos y todos nosotros nos demos la oportunidad de encontrar todas esas posibilidades, me parece genial. Entonces, muy bien, eso sí. Sí, a Cami, veces Sí, creo que sí. lo dijo. contanos qué No lo pensaste dijo así, para que pero hagamos no. nosotros mientras vemos estas imágenes. No, quería que eligieran alguna de estas, la que a ustedes más les sirva, para contar alguna idea que a ustedes les haya quedado, algo que les haya interesado de este lugar y que lo puedan representar la perspectiva que más les sirva a ustedes, con la técnica que más les sirva a ustedes para expresar esa idea en un croquis rápido, ¿no? Como los últimos Perfecto. dos Y que mostré. que las imágenes vayan cambiando es parte del ejercicio, o sea, que yo lo toque ver rápido y pasar y Claro, dibujar. claro. Sí, Ok, y de hecho, buenísimo. sí. A ver, en la perspectiva que ustedes elijan los ayudará a ustedes a contar mejor esa idea, pero todo el resto de las imágenes también les van a contar algo de ese sitio, ¿no? Bueno, del espíritu de ese lugar. Eh, Buenísimo, buenísimo. Muy lindo. Bueno, entonces nos ponemos con esto. sí, no sé cuánto tiempo tenemos, pero Cami, No, ¿quieres que dale, ponga música? dale. Vale, vale. ¿Se escucha? sí, Yamila, ahí escuchamos, creo. Pero tienes que contarnos que estamos escuchando. Bueno, obviamente Soda Stereo, la canción Prófugos en vivo Pero fíjate que se nos fue el audio, no se escucha allá. de una gira del... Se fue. A ver. Lo que estamos escuchando ahora es, bueno, Soda, obviamente, Prófugos, la canción en vivo de una gira del 2007 que hicieron. Que estuvieron en Colombia. Yo fui a ese concierto. Leyenda, leyenda de Latinoamérica. Total.
Bueno, ¿y los chicos cómo van? ¿Alguien puede contarnos algo? Están muy concentrados. Veo muy concentrados esos muchachos. Están muy bien. Están muy juiciosos. Muy Está callados. aterrado. ¿Cómo fue la historia del grupo de WhatsApp? ¿Qué fue la iniciativa? Yo me enteré por Mariana, pero no sé quiénes están ahí. Solo... Yo, profe, yo me puse con la idea de ponerme a crear el grupo, no sé, pues como por conectar también a los estudiantes, porque pues en ese momento solo estaban hablando los profesores. Yo no estoy. Nos quedamos como, bueno, y ahora llamando el link. O bueno, el Que que lo tenga ahí rápido. lo compartan aquí al chat para podernos agregar y ahí nos podemos compartir los dibujos de los profes y de los estudiantes. Chévere seguir charlando por allí. Exacto. Nos comparten por favor el link. Y bien, buena iniciativa, chévere eso. ustedes tienen un profesor muy famoso, pues, digamos, desde la percepción de la representación y el tema digital. He visto, digamos, que el tema es Arcmanes, el profesor argentino, creo que es de Buenos Aires. Entonces, digamos que tiene bastantes seguidores en redes y por ahí he visto cosas
de chicos hay una escuela bien importante de Latinoamérica siguiendo, digamos, temas de representación por allí, ¿no? Así como el tema de... ¿Cómo se llama? Ahí ya está el enlace del grupo de WhatsApp en el chat. Yo se los comparto por YouTube. Digamos que los seguimos mucho, pues digamos yo en particular he visto que tienen muchos seguidores y comparten cosas de SketchUp, más que todo de representación como digital, cosas como por allí que uno dice. Sí, tiene un canal de YouTube que creo que es un profesor que está en la Universidad en Córdoba ahora, pero nada, Sí. tipo, sé que tuvo, no sé, muchos años de experiencia y muestra muchas cosas que los alumnos se confunden muy constante o todo el tiempo y ayuda como a, bueno, a corregirlo o digamos, ir progresando en los programas también y todo. La verdad que sí, tipo, te enseñan un montón de cosas muy buenas. Demasiado el youtuber, o sea, tiene esa concepción de compartir contenido y además muy didáctico. Hasta nosotros profesores, creo que algunos lo seguimos para compartirlo también por allí, con los chicos de Colombia que no lo conocen. No sé, es muy divertido también escucharlos porque tienen unas posiciones bien particulares ante unos temas que son interesantes. Gracias por el grupo. Ahí muchos se están uniendo ahora al grupo. Vamos a crear una escuela de sketch Lo veo. y cosas de arquitectura y Argentina-Colombia. Sí, hay muchos, te estoy mirando y hay varios trabajos. Carajo. Está lindo, está buenísimo para compartir y aprender de las expresiones de los demás, porque no hay expresiones ni correctas ni incorrectas, ¿no? Cada uno dibuja como dibuja y está bueno ver eso, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, nosotros hacemos una reflexión bien importante con los chicos que están arrancando, porque fíjense que nosotros, digamos que nuestra formación en el dibujo fue prácticamente la escuela de arquitectura, porque no somos artistas ni hemos tomado algunos cursos ni nada de esto. Lo que básicamente nos tocó dibujar en la academia, y yo a veces me encuentro con estudiantes de primero que tienen expresión y presente, y yo digo, yo no tenía ese nivel de dibujo cuando yo estaba estudiando. Entonces uno ve una destreza, una capacidad impresionante, y a veces los chicos son como, uy, profe, este dibujo, pues, ¿cómo lo hacemos? Y a veces se sienten como abrumados porque se asustan un poco, y yo les digo al revés, ustedes tienen en este momento a veces mejor expresión que yo la que pude tener en la academia, entonces creo que van a tener unos dibujos espectaculares cuando van a salir de aquí de su carrera o cuando estén en su campo profesional. Entonces, esto es de simplemente estar aplicándolo en su vida diaria, esperando a alguien en un parque, saco una libretica de pronto dibujo, si tengo que presentar mi proyecto dibujo, y si voy a después más adelante a hablar con un cliente, pues vuelvo y dibujo, y entonces es hacerlo, no es tampoco el gran rigor, no es simplemente cogerlo como un modo de vida. Además, si uno coge ese hábito de dibujar y dibujar todos los días, así como, no sé, termina uno como, se cepilla los dientes todos los días, pues el dibujar se vuelve algo así sea muy rápido, 5 minutos antes de dormir, adquiere uno como ese gusto y esa habilidad y se quita un poco esas predisposiciones. Y lo que decía Mariana, en sketch urbano, yo creo que en dibujo manualizado lo que hay son expresiones, no hay ningún dibujo errado, ni ningún dibujo, sino lo que muestra es quién es uno al final encuentra su lenguaje y cómo se quiere comunicar y transmitir, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo es bienvenido y muy chévere. Creo que esa es un poco la intención de todo lo que estamos compartiendo. Y todos los tips que fueron pasando, todos son todos, creo, muy valiosos, pero creo que la clave en definitiva es la práctica. No hay nada como la práctica. Total, sí, el dibujar diario, el hábito lo practico bien. Bueno, creo que estamos, ¿no? Para seguir. Vamos. Sí, está bien, listo. Muy bien, Juan, gracias. Gracias. Bueno, entonces seguimos antes del break, entonces con la intervención del profesor Julián Camacho. Profe Juli, ¿cómo estás? Bueno, ¿me escuchan? Buenos días a todos, genial estar acá nuevamente. Entonces, bueno, voy a entrar en materia acá, voy a empezar a compartir la sesión y voy a mostrarles entonces de qué trata esto, voy a hablar un poco como de
de la sombra y el contraste. Buenísimo a todo lo que los maestros han estado aquí mostrándonos. Aquí voy a mostrar brevemente pues algunos ejemplos. Yo, al igual que Camila, me dejo seducir mucho por el tema del color. O sea, soy un amante del color porque el color muestra textura, el color muestra la personalidad de un edificio. Si el edificio es cálido, si el edificio es frío, entonces nos ayuda a dar una connotación que va más allá como del artilugio, como del lujo decorativo que puede tener el dibujo, sino todo lo contrario. El color nos da información pertinente a la materialidad, a la tectónica y al carácter que puede tener un lugar en un sitio, dependiendo también de su condición climática, de su condición lumínica. Y bueno, entonces acá pues soy un amante del boceto urbano y, por ejemplo, esto podría ser el típico día bogotano, cuando tenemos cielo cerrado, cuando tenemos lluvia, cuando tenemos una humedad y un frío impresionante, que suele ser muy seguido en nuestra ciudad, y pues acá el color nos ayuda a dar esta connotación. Como vemos, yo soy un amante de recorrer la ciudad y de tomar fotografías, pero con la mano, no con la cámara. Entonces es una invitación a todos los estudiantes de arquitectura que creemos unas visiones seriales de nuestras ciudades, y siempre haciendo un énfasis aquí como en el tema del color, como de la sombra. Y obviamente el color implica, como lo decía también Camila, mucho más tiempo, y debe ser un elemento que en definitiva aporte, ¿no? Aporte más al dibujo. Y cuando tenemos tiempo y la actitud para hacerlo, pues lo hacemos, pero cuando tenemos poco tiempo, pues lo que tenemos que apelar un poco es al tema del blanco y negro, que es lo que vamos a ver en el video a continuación. Pero aquí quería mostrarles un tema del boceto urbano en la ciudad y cómo el contexto de la sombra, luz, el contraste, en este tema el color, pues nos ayuda a dar una connotación muy alegórica, ¿no? A la forma, a la arquitectura y a todo eso que nos mueve como espacios urbanos de nuestras ciudades, como ese rincón, como esa anécdota, porque el dibujo en últimas también es un tema anecdótico. ¿Listo? Entonces aquí voy a poner un video donde aquí lo que les mostré de color pues es cuando tenemos tiempo, pero lo que decía el profesor Guarín y todo lo que los maestros han dicho, a veces no vamos a tener el suficiente tiempo, y entonces bastarán 10 minutos, máximo 12 minutos, para que podamos hacer una captura muy emocional del lugar en blanco y negro. Entonces, cuando no tenemos tiempo para el color, nos tenemos que valer de lo que son las proporciones de blancos, negros e intermedios, en este caso con la tinta, que es una herramienta muy buena. Entonces empezamos a construir todo un croquis. La tinta tiene una connotación especial, y es que nos obliga a hacer un dibujo inequívoco. Es decir, cuando tenemos tinta como herramienta de representación, sea en un esfero, sea en un plumígrafo, un rapidógrafo, lo que quieran, pues no vamos a tener la oportunidad de borrar, no vamos a tener la oportunidad de corregir, que es algo que cuando estamos nosotros comenzando a dibujar siempre tenemos como esa tendencia natural. Entonces es bueno obligarnos a hacer esos dibujos inequívocos de la tinta, y es bueno vernos abocados a equivocarnos, a hacer líneas rectas, a hacer líneas torcidas, a hacer líneas que se empiezan a montar unas sobre otras, y de esta manera nos ayuda a afianzar como la confianza en nuestro propio trazo. Si nosotros empezamos a hacer un sketch urbano, donde otros arquitectos lo decían ahorita, donde la fotografía está en movimiento, es decir, se atraviesa el perro, se atraviesa la mascota, se atraviesa el ciudadano, se atraviesa el transeúnte, pues entonces hay que entender que el dibujo urbano debe capturar un poco esa intención de cotidianidad, de movimiento, de imperfección. Entonces el dibujo urbano o el sketch hecho en 10 minutos en la calle a tinta no tiene la pretensión que puede tener una fotografía, que es capturar con absoluta precisión un lugar donde las variables de luz están calculadas, donde el enfoque está calculado, sino el boceto urbano es una expresión mucho más humana, artística y espontánea, porque va a ser impreciso, porque seguramente no va a tener el encuadre perfectamente delimitado, pero nos va a entregar mucho de espontaneidad, realmente. Entonces, aquí como vemos, cuando abordamos un lugar, tenemos que empezar a hacer lo que son las líneas de construcción. ¿Listo? Siempre partiendo del detalle más general a lo particular. Con mis líneas de construcción yo tengo que empezar a crear la atmósfera del volumen principal que voy a ilustrar
pero también la información pertinente al entorno, la información pertinente a lo que son mis vecinos. Mis vecinos pueden ser edificios, mis vecinos pueden ser casas, algunas altas, algunas bajas. En este caso, bueno, tengo que mencionar que esto es uno de los lugares que forma parte de la ruta escogida en la ciudad de Bogotá para nuestro workshop, y es la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, un proyecto de un magnífico arquitecto colombiano que se llama Daniel Bermúdez y que ayuda a darle un contexto a lo que es el centro donde se ubica esta construcción. Es un contexto totalmente cultural porque es una biblioteca que se enmarca en una plaza muy bella, muy amplia, llena de estudiantes, llena de vida diurna, alguna vida nocturna también, y empezamos a ver ahí aglomeraciones de gente alrededor de lo que son los músicos, de lo que son los artistas, de lo que son las personas que inclusive espontáneamente empiezan a practicar algún tipo de deporte, algún tipo de juego, y se convirtió en un hito importante desde hace unos 15 años en la ciudad de Bogotá, muy cerca a nuestro ecocampus de la Universidad América. Entonces es un lugar de obligatorio paso, referencia y estadía cuando visitamos el centro de Bogotá. Y la obra se enmarca dentro de un centro histórico, pero tiene un corte mucho más contemporáneo, porque es un bloque muy puro en concreto, que ayuda a dar un límite y una referencia a lo que es el borde de la plaza. Entonces ahí, si se dan cuenta, yo primero hago como las líneas de contorno del volumen y después empiezo a trabajar lo que es la vegetación, lo que es una arborización que tiene que trabajarse a partir de contrastes de dos tipos de línea. La vegetación siempre es un reto cuando la vamos a ilustrar porque son un organismo vivo y, digamos, aunque puede tener una figura en el imaginario de todos como un círculo y un elemento vertical, realmente sus formas no llegan a ser totalmente delimitadas como lo puede ser una silla, como lo puede ser un volumen. Y entonces hay que dar esa información de negros y de grises, en el cual la incidencia solar en la vegetación va a ser menos directa en la parte baja y va a tener mayor incidencia en la parte superior, por obvias razones. En las partes de las copas de los árboles, la luz va a llegar con mucho más fuerza, a diferencia de cómo llega en la parte de abajo. Por eso el trazo en la parte superior es menos intenso. Esos achurados empiezan a tener unas líneas más espaciadas entre sí, y el trazo en la parte inferior de los árboles empieza a ser mucho más seguido, empieza a ser mucho más asiduo, porque ahí la incidencia solar va a ser menor. Entonces así vamos empezando a crear como unos bloques de masa de vegetación. Este tipo de dibujo, vale la pena decirlo, es muy útil cuando tenemos unas condiciones climáticas favorables. A todos nos gustan seguramente los días soleados. Cuando tenemos una incidencia solar marcada sobre los edificios, las sombras que se van a marcar son muy claras. Entonces, entre más posibilidad de contraste podamos llegar a tener, es que el dibujo va a adquirir un contraste y una forma más acertada de mostrar la realidad. Aquí se estaba dando, pero entonces, digamos, seguimos aquí en las líneas de contorno y esa parte de sombreado mucho más exhaustivo y con un trazo más fuerte empieza a aparecer más adelante del dibujo. Entonces, aquí seguimos marcando lo que son líneas de contorno, líneas del entorno inmediato, con unas líneas verticales que nos dan una sensación de lo que es la textura del material del edificio. En este caso es un acabado que deja la típica formaleta o encofrado en el cual se funde el edificio totalmente en concreto. Entonces no hay que entrar en un riguroso detalle, pero hay que empezar a dar esa información de textura y empezar a dar un contexto de lo que es el volumen, que va a tener más definición, que en este caso es el que vemos en la parte de abajo. Entonces ahí ya empiezo yo a hacer unas delimitaciones de lo que es la sombra. ¿Listo? Todo lo que es el elemento de la luz. A veces yo hablo mucho con los estudiantes, le tienen como cierto temor a la sombra y sienten que cuando empiezan a aplicar sombra en la intensidad que la realidad nos indica, van a dañar el dibujo, y entonces esto también sirve para reflexión, para entender que es todo lo contrario. La sombra, cuando en algunos casos tiene que ser negra, cuando en algunos casos tiene que ser un intermedio gris, o cuando en algunos casos tiene que ser leve, al final le da la veracidad al dibujo, le otorga el verdadero comportamiento de un volumen con respecto a la soleación, chicos. Entonces hay que perderle el miedo a la sombra. Es un elemento totalmente indispensable en el dibujo y les va a dar esa sensación de contraste muy veraz,
con relación a lo que esté sucediendo. La sombra es luz, contrario a lo que podríamos llegar a pensar que entendemos que la luz es la plenitud del sol o de la luz comportándose con un volumen. No, pues la sombra es una interpretación de la luz, porque es precisamente la luz que no llega óptimamente a un lugar. Entonces hay que, este tipo de dibujos así, breves, en 10 minutos, se articulan muy bien a partir de la sombra, chicos. Entonces aquí, un tip claro es la parte de abajo de este edificio y de todos los edificios circundantes, por la altura que tienen, pues va a hacer que llegue menos cantidad de luz a esa parte. Por ende, va a generar el efecto contrario, o sea, mayor cantidad de sombra. ¿Listo? Cuando empezamos a resaltar y perderle el miedo a esos trazos negros, continuos, fuertes, empezamos a ver que el dibujo empieza a diferenciarse de lo que son unos elementos de otros y la línea de piso empieza a coger fuerza, empieza a tener una definición como muy clara, como muy importante. Entonces, eso es una técnica muy marcada para lo que son esos niveles donde en este caso pues tenemos una fachada cristalada para una connotación de acceso muy clara y entonces ahí la sombra no llega, el sol no llega, entonces tenemos que ser fuertes en la base para marcar todo ese tema de la sombra y empezar a sentir pues lo que estamos viendo ahí, que es todo el tema del contraste. Aquí veo que hay una, vamos a ver si encontrar aquí mientras seguimos viendo. Exacto, las sombras interpreta a la luz, es lo que tenemos que ver, o sea, es un poco la antítesis, ¿no? Es como el yin y el yang. Entonces, si nombramos a la sombra, si el sol es el yin, la sombra es el yang. Entonces, miren, las sombras que se proyectan, los entornos, y esto es un dibujo muy blanco-negrista, como lo vemos, aunque soy un amante del color, como podemos apreciar. Y miren que a medida que damos esa fuerza de sombra, esa luz, ese negro en la base, ya se empieza a diferenciar lo que es piso, base, volumen, acceso y la vegetación. En este caso, como esos árboles muy escuetos, también empieza a marcarse de alguna manera diferenciada. ¿Listo? Ahí estamos trabajando un poco los edificios del lado. Todo esto forma parte del campus bellísimo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Es una universidad pues que también tiene de hecho una trayectoria en lo que es arquitectura, en su formación académica, y pues tiene varios edificios representativos. Y pues aquí lo empezamos a ver. Entonces ya cuando hemos hecho esas líneas de construcción, esas líneas de croquis, aquí ya el trabajo es de la aplicación de las sombras. Donde son totalmente negras, van totalmente negras. Donde son intermedias grises, pues van como con ese sentido de gradación. Y lo que tenga que ser blanco, pues va blanco. Entonces este ejercicio centra como los esfuerzos en entender eso. Está hecho en tiempo real, entonces en 10, 12 minutos, que no nos alcanza ciertamente para capturar el color en las técnicas mixtas, como lo hemos visto los otros maestros que han expuesto hoy, pero sí nos alcanzan 10, 12 minutos para hacer un contexto de sombras, de línea, y para eso la tinta es una técnica muy apropiada. La invitación es a que la usemos. ¿Por qué? Para que no tengamos la oportunidad de borrar, para que tengamos la obligación de equivocarnos. Y en un dibujo nunca hay una equivocación. Un dibujo perfectamente es uno de los actos más viscerales y honestos, no solo de un arquitecto, sino de un ser humano. O sea, pocas cosas tan honestas como un dibujo. Hemos hecho salidas, yo con varios estudiantes, a un mismo lugar, y si estamos 15 personas dibujando, al final vamos a tener 15 magníficas interpretaciones de ese mismo lugar. Y aunque el lugar es el mismo, son 15 actos honestos, pero al mismo tiempo independientes y únicos. Al final del contexto estoy haciendo ahí lo que es la figura humana. Veíamos el referente de Pito Campos, que de hecho es un argentino que yo admiro mucho porque tiene un curso buenísimo en doméstica, que habla de acuarela y hace por ahí un ejercicio muy interesante en el curso en la Avenida de Mayo, creo que es. Yo tengo ese curso y entonces estoy de acuerdo que cuando estamos en el terreno
La figura humana debe ser algo muy escueto, simplemente deben tratar de dibujarse como aglomeraciones de personas que no entran en el detalle del primer plano, sino nos muestran una proporción de masa, y siempre yo hago como el tema de las piernas en unos rayones abiertos en tema como de V invertido, para que al mirar el objeto se pueda tener la sensación de que esas figuras humanas están tanto de pie o están en movimiento, pero como es un tema de boceto urbano, basta y sobra que sean así. Como se exponía en el primer video que vimos hoy, todas estas cabezas, por así decirlo, que son más bien diminutas, las hago alineadas dentro de lo que es la misma línea de horizonte, porque en la percepción acá es peatonal. Como mencionaban por ahí, vimos un ejercicio en la Candelaria donde la cámara efectivamente se nos eleva, pero acá pues se vuelve un tema de peatonalidad pura. Entonces todos tienen que estar alineados bajo esa misma línea de horizonte, y pues aquí ya prácticamente el dibujo empieza a tener una definición, ¿listo?, de lo que es esos detalles finales, y en 10-12 minutos pues estamos capturando esto, señores. Pues aquí ya vamos 13, ya vamos a terminar. Y importante, chicos, siempre la tinta, nuestro aliado; la sombra, nuestro aliado, no nuestro temor, no nuestro enemigo. ¿Listo, chicos? Y bueno, ahora pues veamos un poco de qué trata el ejercicio que yo traigo aquí para ustedes. Este es un proyecto bellísimo que en la ciudad de Bogotá, en la Universidad Nacional, que fue reconocido de hecho como Bienal de Arquitectura en la edición tal vez pasada, de hace 2 años. Y ¿por qué escojo esta imagen? Porque si se dan cuenta, tenemos el clima ideal, que en Bogotá no suele ser muy común. Un objeto, una arquitectura teniendo una incidencia solar directa. Entonces vemos estas sombras marcadas acá. En la parte de abajo, las sombras proyectadas, las sombras propias de esta parte baja, de la planta baja, algunas sombras proyectadas en el terreno. Entonces el desafío es que en 10 minutos, con pocas líneas y jugando mucho a la sombra, hagamos este edificio. ¿Listo, señores? Y pues es un volumen magnífico. Y seguimos de esta manera haciendo un recorrido visual del dibujo por Bogotá y Buenos Aires como una sola ciudad, señores. Juli, muchas gracias. Muy interesante tu apreciación con la tinta. Además, con una cosa maravillosa que siempre he mirado es que normalmente uno piensa en la tinta y cree que, o el buen sketch urbano, que tenga unos instrumentos que de pronto son pretenciosos, muy costosos, pero claro que no. Lo que decía Diego es de un esfero, desde un micropunta, como es esto con el que siempre hemos trabajado. Creo que dan unas expresiones muy interesantes, y tú nombras una cosa también ahí que me pareció fundamental, que creo que también es una conclusión de todo lo que hemos hablado. Y es que lo bonito que tiene el sketch urbano no es llegar tanto a la perfección, un poco si está digamos, la composición como tal de la imagen, sino es que de acuerdo a cómo lo voy haciendo, si a mí me queda algo que no esté como es, o hay un error, la misma expresión oculta el error. Es decir, una buena sombra, un buen achurado, un buen elemento camufla un error de proporción, de pronto de una línea que no quedó matemáticamente perfecta en su línea de horizonte o en su extensión de perspectiva, y un buen achurado camufla todo eso, ¿no? Entonces creo que eso también es muy... Totalmente de acuerdo. La sombra al final nos ayuda como a arreglarla, ¿no? Como diríamos aquí en Colombia, si la embarramos, pues la arreglamos. La podemos arreglar al final con la sombra, por supuesto que sí. Eso le da un contraste al dibujo. Y si uno analiza el tema de la sombra, realmente es aplicable a cualquier objeto, no solamente en la arquitectura. O sea, si uno, por ejemplo, va a hacer un retrato de un rostro femenino, pues un rostro femenino en sí mismo es un proyecto, ¿no? Al final, si entendemos que la sombra nos permite interpretar el volumen de cualquier forma, sea de arquitectura o de otro tipo, pues estamos entendiendo cuál es la ciencia del dibujo en general. El dibujo es interpretar la sombra y la luz de un objeto con relación a una fuente de luz. Entonces, eso aplica para cualquier cosa que estemos representando. Y es muy interesante escucharlos a todos, porque esto se vuelve anecdótico, ¿no? Cuando uno está dibujando en cualquier lugar, es una forma de romper el hielo con la gente. La gente, por lo general, siente una curiosidad y una simpatía hacia aquellas personas que estén haciendo alguna demostración artística. En nuestro caso, como arquitectos, el dibujo, la gente se acerca, la gente pregunta, la gente muchas veces se entera de por qué ese edificio que estamos dibujando es importante, por qué es representativo para la historia de la ciudad. Entonces, es casi que es un abrebocas para que la gente empiece a tener un poco más de cultura general en cuanto a la arquitectura. Para los no arquitectos, es una expresión humana que siempre nos hace ser como
bienvenidos a cualquier lugar que lleguemos, ¿no? Y siempre produce algún tipo de fascinación, así como lo producen, por ejemplo, los músicos que se hacen en la calle. Pues las personas que dibujamos en la calle, también tenemos esa oportunidad de interactuar con otros, ¿no? De contar nuestras experiencias. Algunas personas se sientan y tratan de hacer el ejercicio de manera conjunta y pues de eso se trata, ¿no? Que el dibujo nos dé una aproximación a todas esas experiencias humanas, más allá de lo meramente profesional artístico. Interrumpa aquí un poco para que mientras tanto escuchemos, ya que estamos acá idos de una cultura musical buenísima, pues sí hemos escuchado referentes argentinos, pero ahora escuchemos a Argentina y a Colombia cantando al unísono con Andrea Echeverry y el maestro de maestros Gustavo Cerati, ¿no? Que hicieron esta versión conjunta de La Ciudad de la Furia, que es, yo creo que la mejor versión que se hizo. Y así nos sentimos aún más unidos. Gustavo Cerati, que además del gran músico, maestro que fue, era un asiduo visitante y participante de la rumba bogotana, ¿no? ¿Cómo le gustaba a Gustavo Cerati Bogotá? Era impresionante. Conocimos los sitios donde Cerati se pegaba unas buenas fiestas acá. Muy buenas fiestas, y entendemos por qué eran tan buenas. Es que los sitios, Bogotá tiene muy buena rumba, como lo llamaríamos nosotros. Buenos Aires, por supuesto, también, pero era muy lindo. Juli, no podemos explicar mucho a profundidad eran tan buenas esas rumbas. No, pero bueno, todas nos las imaginamos. El hecho es que Gustavo Cerati, yo tengo muchos amigos músicos porque la música me mueve mucho, y digamos, Gustavo Cerati era un tipo impresionante. Si el concierto era el viernes, por decir, viernes y sábado, él llegaba a Bogotá desde el miércoles para estar de fiesta miércoles, jueves, después estar trabajando viernes y sábado, y se iba el otro miércoles para seguir de fiesta. Era un tipo que de verdad le gustaba mucho la ciudad y se la disfrutaba muchísimo. Seguramente no en el dibujo, en la música, pero es como dice la letra, Bogotá y Buenos Aires son dos magníficas ciudades de la furia, ¿no? Y la arquitectura despierta una furia muy bonita, además, una furia más sensible hacia el espacio, hacia el arte, todo esto. Este edificio también que estamos viendo es bello porque es la nueva facultad de enfermería de la Universidad Nacional, que es muy equivalente a la UBA en Buenos Aires, ¿no? Porque es la UBA en Buenos Aires y la Nacional en Bogotá son las dos universidades estatales o públicas más importantes de los respectivos países. Y este proyecto lo hace precisamente un arquitecto egresado de la Universidad Nacional, o sea, es un propio hijo de esta alma mater quien posteriormente hace este magnífico proyecto, y pues que lo último que se imaginaría uno es que es un edificio para estudiantes de enfermería, ¿no? Uno pensaría que es la Facultad de Arquitectura o la Facultad de Artes, y qué paradoja, porque en la Nacional, y suele pasar en muchas universidades, el último edificio en modernizarse suele ser el de arquitectura. Es un poco como que en casa de arriero asadón de palo, pero bueno, ahí queda el desafío, y sobre todo que aquí estamos viendo muy claro el tema de la sombra. Estamos viendo el tema de esa interpretación de la luz. La sombra también es luz, chicos, ¿listo? Eso hay que tenerlo claro. Y este campus es muy de ese corte del movimiento moderno, como lo es la UBA en Buenos Aires, donde hay unas grandes extensiones planas de territorio, donde esas zonas verdes sirven para el esparcimiento, para la permanencia, para hacer picnics en días soleados, para hacer también mucha manifestación, mucha protesta, como buena universidad del Estado colombiano. Y bueno, la gente se apropia muy bien de estos espacios. Y algo característico de la Universidad Nacional y de la universidad oficial en cualquier lugar del mundo es que el graffiti se vuelve un acto contestatario de un manifiesto político, pero a los edificios nuevos y a los edificios bellos hay un común acuerdo entre los estudiantes en que se mantengan con cero nivel de vandalismo, y esto suele ocurrir en la Nacional con este edificio y con otro edificio magnífico del arquitecto Rogelio Salmonas, que es el edificio de posgrados. Y bueno, eso da buen crédito, ¿no? De que la gente pueda valorar lo que es la arquitectura. La arquitectura presta una función social y lo hace de una manera muy amena, lo hace de una manera muy respetuosa
hacia el entorno, hacia los usuarios y hacia quienes cohabitamos un entorno de un edificio, pues se le rinde ese tributo, ¿no? Ese respeto, por lo menos a que se mantenga en buen estado y hagamos buen uso de él. Entonces, sombra, luz, elementos compositivos del dibujo, del sketch urbano. Y ahí ya llevamos más o menos como unos 7 minutos, unos 7 minutos y medio, yo acá, para ver qué más alcanzamos a hacer. Es bueno es lo de ponernos tiempos, obviamente en 10, 12 minutos seguramente no podremos llegar a hacer el dibujo más detallado que quisiéramos, pero eso nos obliga a que esa conexión entre la mano y el cerebro que se da cuando dibujamos empiece a generar un rigor, empiece a generar una disciplina y nos obligue a ser cada vez un poco más eficientes y rápidos en el trazo, y el beneficio se empieza a sentir a medida que pasan los dibujos, ¿no? A medida que pasa nuestro ejercicio de práctica. Hay una frase muy buena de un gran arquitecto colombiano, muy contemporáneo a lo que fue Rogelio Salmona. Trabajaron él y Rogelio Salmona en la oficina de Le Corbusier, y fue el arquitecto Germán Samper, que en el 2016 hizo una exposición de sus dibujos en una publicación magnífica que promovió la alcaldía de Bogotá, y que tenía como máxima frase algo que es una verdad absoluta, y Germán decía, abro comillas, a dibujar se aprende dibujando, cierro comillas. Esa es la invitación. Todos estos conceptos se empiezan a mecanizar en la medida en que salgamos mucho a la calle, en que tomemos el lápiz, el papel, el esfero, el marcador, y lo hagamos. No hay, del dibujo podemos conceptualizar mucho y todo el tiempo que queramos, pero la habilidad expresa se va a lograr en la medida en que dibujemos. Así como, pues no sé, a bailar se aprende bailando seguramente, pues a dibujar se aprende dibujando, como lo dijo el maestro Germán Samper, y de esa manera es que podemos empezar a llegar a mejores resultados. Cada proceso es individual, ¿no? Cada uno desarrolla una destreza, un trazo propio, característico, único, a su debido tiempo, señores. Entonces, esta es la invitación, y por eso este tipo de eventos tienen que seguirse promoviendo, que definitivamente es un espacio creativo, artístico, y reivindica la arquitectura como una expresión humana. ¿Listo? Y entonces, pues, listo, creo que ya aquí se han cumplido los 10 minutos, entonces vuelvo aquí. Me parece interesante con eso que dices, que el hábito de dibujar, y además uno cree que, o uno pensaría que dibujar entonces pues, tiene que preparar para una cosa súper complicada, y realmente uno coge el hábito de dibujar haciendo dibujos muy cortos y muy rápidos. Yo les decía, o lo que le digo a mis estudiantes cuando les trato de enseñar mano alzada, inclusive hacemos un ejercicio paralelo, les hago como comprar un cuadernito muy chiquito de bolsillo, y les digo, mire, así como usted todas las noches, ¿verdad?, se cepilla los dientes, haga el mismo tiempo que se cepilla, haga un dibujo antes de dormir y téngalo en la mesa de noche. Serán 3 rayas, 2, no será más, pero todos los días hacer una raya adquirirá ese hábito, para al menos despegar, y ya cuando uno se enfrenta a un dibujo de muchas mayores proporciones, no sienta uno como ese agobio de lo que hacen los dibujos, ¿no? Entonces, eso es clave, además también porque muchos les he dicho, mire, cuando están diseñando, uno se le vienen las mejores ideas de diseño a 3 de la mañana soñando con las maquetas, los cartones, y uno se tiene que parar a dibujar lo que soñó, y cuando se para y no tiene la agenda, ya se le fue la idea. Entonces, cierto, profe. Sí. Bueno, Juli, muy bien, muchas gracias. Gracias, voy a compartir el chat ahí en mi cuenta en Instagram, si quieren ver más dibujos, bueno, ahí hay un poco. Eso de Guarilla es como una obsesión con la arquitectura, eso que a las 3 de la mañana todavía pensando. La arquitectura es la única adicción de la que no deberíamos salir, señores. Es algo así. Sí. Total. La única que vale la pena. ¿Listo? Muy bien. Mari, mi querida Mariana. Sí. Nos damos un breakcito para que unos 15 minuticos y cerramos con tu profe, ¿sí alcanzamos? ¿O 5 minuticos? ¿O quieres? ¿O cómo lo ven? ¿O seguimos de una?
No sé, que los digan yo veo, acá tenemos 4 grupos de WhatsApp, 5 con el de los docentes, explotan de dibujos y de intercambio, más el WhatsApp general que armamos, es impresionante la producción que hay, realmente, y la calidad, y los comentarios. Acabo de recibir uno que dice, es la primera vez que un dibujo a mano alzada dibujo estas características, y uno le contesta, perdón el uso de la palabra, pero te salió del carajo, le ponemos, porque realmente hay unos dibujos buenísimos. Es la primera, imagínense cuando lo implementen más, está impresionante, yo también lo vi, muy bueno. Sí, sí, sí. De Will, creo que es. Chévere.